Bien, continuamos con Navegantes junto a Juan Eduardo Reed de Windmate para contarles a ustedes la historia del Jota, ¿sí? Una historia muy linda, de mucho esfuerzo y que nace acá en Chile en 1990 aproximadamente, la generación de su clase. Y hoy con Juan Eduardo vamos a explicar algunos modelos importantes que él ha querido destacar, pero que usted también se vaya interiorizando. Juan Eduardo, qué gusto verte nuevamente. Rodrigo. Bueno, ¿cómo se inicia esta clase de los J en nuestro país? Bueno, había un par de barcos desde antes de lo que empieza a pasar con el J24, pero ya como clase One Design, el J24 a partir del año 90, cuando llega Germán Fuchs a Chile, se empieza a mostrar el barco, pensemos que el barco es del año 80, 78 aproximadamente. Y empieza a mostrarse el barco que ya llevaba más de 10 años, 15 años fuera, pero aquí no había entrado en el fondo como barco One Design, y él empieza a navegar algunas regatas de trailerial. Me acuerdo haber navegado acá el año 90, yo tenía en esa época un trailerial de 26 pies, corríamos regata con Pablo Amunate y él corría su bote y estaba Tito González en un line, y ahí partimos pichangueando acá. Y el año 92 parte el primer sudamericano de J24 en Chile. Viene Alejandro Irigoyen en el Shadow, un barco amarillo. Una competencia más seria. Una competencia más seria. Estaba Pablo Munate y el Chinchilla Back, que fue gran fondo, casi ganó ahí el campeonato. Y ahí se empieza en el fondo a mover fuerte. El año 94, el año 95, en el verano 95, tuvimos un nacional en Rapel, donde había más de 30 barcos. Y en ese año, entre el 94 y el 95, ahí la clase ya explota en Chile. Era un barco bastante democrático, no era un barco tan caro. Era un barco muy exitoso en Estados Unidos. Era un barco traileriable y era un barco con quilla fija. Hoy día diría que hay más de 100 barcos o 150 barcos. Algo que está muy fuerte ahora por en Talcahuano, está muy fuerte también en algunos lagos del sur. ¿Clase más superior que hay en Chile en cantidad de gente, más numerosa? Sí, por supuesto. Ahora, obviamente, es una clase panamericana también, o de sur, súper importante. Y, como te digo, marcó una época en Chile súper importante. Yo diría que el año 2000 ya empezó un poquito a declinar. Después de 10 o 12 años de una actividad súper intensa. Bueno, aquí estamos entre un J80 y un J70. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué estoy acá? Porque después del J24, que ya todos más o menos conocemos, J-Boats innova un poco, innova bastante y lanza este barco. Ya, ¿cuáles son las primeras? Y este barco lo lanza junto con el J105. Juntos. Son barcos muy parecidos los dos. Uno obviamente es de 8 metros y cambia la terminología, pasa de hablar de pie a hablar de metros. Nos vamos a un J80 de 8 metros y también lanza alrededor de la misma época un 105 de 10,5 metros. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los dos? En el caso del 105 con el 80, la eslora. Nada más. Y la acomodación interior, porque mientras más grande, más espacio para poder habitarlo. Exactamente. Pero básicamente el concepto es el mismo. Un barco con quilla fija, con trailer, con bow press, retráctil. O sea, en el fondo tiene un asimétrico, ya no tiene espina, que es el tangón. Te olvidaste del tangón. Sí. Y son barcos bastante rápidos, muy estables. ¿Qué velocidad saca este? Este es un barco que anda a 14 nubes en popa, con viento. Te diría que es un poco más lento el J70 porque planea un poco más tarde, por la forma de casco que tiene, pero es un barco más marinero, con más habitabilidad interna, tiene para dormir 4 personas. Este es un barco que fue muy exitoso en España, porque es un barco que resiste mucho viento. Y en España, en Santander, en zonas de mucho viento, hay una clase muy fuerte de estos barcos que lo fabrican. ¿Cuántas personas arriba se pueden? Estos navegan de 5. De 5 personas. Sí, pero tiene un cockpit que cabe en 8. Pero competitivo navegan 5. Este barco se fabrica en Estados Unidos y en Francia. Bien, vamos a caminar 1 metro y nos vamos a encontrar con un J70 acá. Claro. ¿Qué cualidades tenemos en este, Juan Eduardo? Pensemos que del J24 nos vamos al J80 como evolución. Y ahora ya viene la gran revolución de J-Boats, que uno dice, pucha, ojalá lo hubieran hecho antes, pero ellos también protegen un poco sus clases y tampoco quieren que la gente pierda el valor de los botes en el tiempo. Entonces ellos después de, 30 años, exactamente, desde el 92 al 2012, 20 años, ellos lanzan después de 20 años el J70. ¿Cuál es la gran diferencia del J70 con los barcos anteriores? Que tiene una orza y tú lo puedes ver a la altura de tu ojo. Increíble, sí. El otro está por allá arriba y obviamente para meterle y para sacarlo al agua es un poco más complicado. Sí. Este es más fácil de meter. Este es un barco mucho más fácil de meter y sacar al agua. Es un casco bastante más plano. Este es un barco que entra en planeo con 12 nudos de viento, con 13 nudos de viento. Anda hasta 16 nudos de viento más o menos.
Bueno, ya hemos hablado un montón del J70, pero básicamente aquí tenemos un poco la historia de cómo cómo parte 24, el 80 junto con el J105, que ya lo veremos, Sí. que es también una gran revolución en la flota en Chile. Déjame hacerte una Y hoy pregunta día tenemos el respecto- J70, porque esto ya es más novedoso, Esto es son más novedoso, 20 años claro. después. Te quiero hacer una invitación. ¿Vamos a ver el J105? De todas Para maneras. seguir con esta historia. Ahí terminamos la Ahí historia terminamos la historia de los de J. James. Vamos a ver el J105 que de acá lo veo, a ver. ¿Está en el agua? Ahí está en el agua, esperando. Voy a ir con Eduardo, vamos. Bien, amigos de Navegante, continuamos conociendo mucho más allá de lo que ustedes podían pensar, de la historia del J. Hemos hablado harto y ahora llegamos a la penúltima etapa, el J105. Y acá lo tenemos a nuestra espalda junto a Juan Eduardo. Juan Eduardo, ¿qué podemos decir de esta maravilla que tenemos acá? Bueno, este es uno de los primeros J105 que llegaron a Chile. Este es un barco del año 92-93, muy exitoso en Estados Unidos, se han hecho alrededor de 700. Y en Chile fue una clase que partió primero como una iniciativa individual de algunos dueños, como este que es el Trafalgar, y tres barcos más, tres de los cuales estaban acá en la cofradía, había uno o dos en Higuerilla. Y a partir del año 2010 hay un grupo de gente que navegantes de J24, del Club de Yates de Algarrobo, que andaban hace mucho tiempo buscando un barco que comprar y para armar una clase de barco un poco más Vamos a grande. masificarlo. Y para hacer un salto en términos de eslora, porque estaban en el 24, eran muy buenos navegantes, llevaban su tiempo, pero querían ir a algo más grande, más familiar, que les permitiera Ok. más acomodación interior. Y que todos lo compraran también. Claro, armar la clase. Y se decidieron por el J105. Y ahí es cuando el tema comienza, el año 2010, y empieza en el fondo una importación de barcos de Estados Unidos, algunos nuevos, otros usados, y pasamos de tener el 2010 o el 2009 una flota de 5 barcos, a hoy día que tenemos una flota de más de 30 barcos. Imagínate. Hoy día la clase J105 es la clase de barcos oceánicos por lejos más grande de Lejos Chile. la más potente. Y es algo que es muy meritorio porque la gente del Club de Yate originalmente y a toda la gente que conforma la clase hoy día, que debo decir que por lo menos la mitad de ellos son del Club de Yate de Algarrobo, que fueron los pioneros en esto, han tenido el concepto de hacer una clase familiar. Una clase limitada en presupuesto, una clase donde no hayan profesionales, una clase donde todos los barcos tengan ruedas, porque algunos de estos barcos Sí. pueden venir con timón, eso se tiene que cambiar para que puedan correr en Chile. Todos los barcos se pesan, todos los barcos ocupan las mismas velas porque son velas de One Design, entonces la velería se certifica las medidas y la verdad que ha sido un éxito. ¿Y O sea, cuáles son las principales características del J105? está fabricado en madera de balsa, Ajá. con un sándwich de madera balsa con fibra y obviamente el yelco exterior, con infusión. Está hecho con un palo hecho especialmente a la medida para el barco, un palo Halspar, que hoy día es Sparcraft, con obenques de barra, que son lo que afirman los mástiles. Generalmente por un tema de costo los obenques suelen ser de cable o trenzado, de acero inoxidable. Bueno, aquí son de barra y obviamente la duración es muchísimo mayor. Y el resto del barco te diría que es un barco no muy pretencioso, fue un barco muy pionero en su época porque tenía bowpress, por lo tanto tiene asimétrico, no tiene spinnaker con tangón, eso lo hace mucho más fácil. Es un barco muy divertido, un barco muy, como dije, muy estable, con un muy buen control porque tiene un buen timón. Es familiar y de competencia también. Exacto. Absolutamente. Es- Mezcla las dos cosas. No, La gracia del barco es esa, que es fácil de navegar, y este barco tiene otra gracia, que tú lo puedes subir arriba de un trailer y te lleva a Chiloé en trailer. Bien, conocimos la clase de los J. Nos hizo una historia hoy día el Coloro acá en este recorrido que hicimos. Sigan con Navegantes y gracias por la instrucción que nos diste hoy día. Gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias. Seguimos.